¿Alguna vez has escuchado decir que la fuerza de voluntad lo puede lograr todo, que tú todo lo puedes lograr, que tú todo puedes hacerlo, que todo está en tu mente? El día de hoy vamos a poder conversar, vamos a poder dialogar sobre precisamente de qué se trata esta fuerza de voluntad y en realidad cómo debería orientarse. Bienvenidos a Conversando con Dios. Una vez más, el día de hoy tenemos este tema para poder conversar, para poder dialogar y saber precisamente cuál es el punto de vista bíblico en cuanto a todo esto. Marvin, ¿cómo estamos el día de hoy? Bien, Rubén, gracias a Dios estamos acá con un nuevo estudio, un estudio muy interesante, ¿no? Porque nos está hablando, luchando con la fuerza de Cristo, ¿verdad? Correcto. Y como lo que tú estabas diciendo, ¿no? Ese esfuerzo, Esa ese, fuerza de esa voluntad. fuerza de voluntad, sí. Ahora, Marvin, ¿cuál es el problema de este pensamiento de decir tú lo puedes, todo lo puedes, que tu mente lo va a lograr, lo que te propongas lo vas a hacer? ¿Hay un problema con eso? Yo no creo que haya ningún problema con Ujú, hacerlo, pues tú lo puedes hacer, ujú, puedes alcanzar a hacer cosas que tal vez están en tu capacidad de hacerlo, ujú, pero hay un problema únicamente. El problema es sacar a Dios de la ecuación. ujú. Cuando nosotros sacamos a Dios de la ecuación, ahí corremos un peligro. ¿Por qué? Porque sacando a Dios de la ecuación, Ujú. nosotros nos vamos a ir cada vez alejando de Dios, alejando de Dios. Y podemos perder hasta la salvación. Exacto. Y ahora, para las personas que nos están escuchando, eh, muchas veces cuando nosotros tenemos este estilo de pensamiento, cuando llegamos a enfatizar mucho el hecho de que yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, el problema es que cuando no lo logras, viene el otro lado, que viene la frustración, viene el desaliento, viene la desesperación. Ujú. O sea, porque nos hemos mentalizado tanto en que yo lo puedo, en que yo puedo, y cuando en realidad no podemos, dejamos de lado lo que habíamos planeado. Entonces, la persona cuando tiene este estilo de pensamiento puede caer más adelante en la desesperación y no ha incluido a Dios en eso. Entonces, no hay a quién recurrir cuando uno está triste o desesperado. Exacto, ese es el riesgo. Ese Ujú, es el riesgo, porque cuando nos comenzamos a desesperar, a angustiarnos, a sentirnos mal y a no saber qué hacer, es porque ya hemos puesto a Dios afuera, ujú. ¿verdad? Ya hemos puesto a Dios, ya no hemos incluido a Dios en nuestros planes, en nuestras tareas, ¿verdad? Y eso es un riesgo, ¿no? Porque sacar a Dios de nuestro entorno, corremos el peligro, ¿no? De que vamos a pasar por lo que tú estabas diciendo, desánimo, Ujú. lo vamos Desesperación. a desesperar y todo eso. Ahora, ya entrando un poco a la parte bíblica, ya no vamos a decir ya, ok, solo en cuanto a la que yo lo puedo. No, ahora vamos a meter un poco a Dios ahora. Ujú. Vamos a ver lo que aparece también en nuestras pantallas y es Romanos 7, 18 y 19. ¿Qué es lo que dice? Dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no habita el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Ahora, Marvin, ¿qué pasa si yo empiezo? Yo creo que muchas personas han caído en esta parte. ¿Qué pasa si yo estoy pensando y digo, yo le digo a Dios, yo quiero ser bueno, yo quiero cambiar, pero no cambia nada? Y en realidad el texto que vamos a leer nos da eso, ¿no? O sea, eso bueno que quiero hacer, eso no hago. Pero eso malo, eso sí hago. ¿Cuál es la respuesta a eso? Eh, como vemos, todo requiere un compromiso. Yo podré pasar orando todos los días,
teniendo una buena comunión con Dios todos los días, pero si yo no hago un compromiso con Dios, no va a pasar nada, ¿verdad? Entonces, para yo poder recibir lo que yo estoy pidiendo, yo tengo que comprometerme con Dios. Y ese compromiso con Dios me va a llevar a hacer cambios en mi vida. Me va a llevar a actuar de diferente manera, a tener que dejar cosas que me llevaban a hacer cosas que no tenía que hacer. Entonces tiene que haber un compromiso. Correcto. Y ahora, este compromiso, voy a poner un ejemplo. Yo tengo 2 hijos pequeños y yo podría orar todos los días, mañana, tarde y noche, decirle, Señor, hazme un mejor padre, Señor, hazme un mejor padre, Señor, hazme un mejor padre. Y podría orarlo durante mucho tiempo. Pero ya viene ahí una parte también que es, hablando dentro de la voluntad que cada uno tiene, ya viene el juicio, ok, pero ¿qué estás haciendo tú para ser un mejor padre? Exacto. Estás quitando el tiempo, alguna distracción que tengas, estás dejando tal vez, algunas veces llegamos cansados del trabajo, agotados, y viene tu hijo pequeño y tal vez te dice, papá, hagamos esto juntos o hagamos esto. Entonces, y ahí viene ya la decisión. Yo le puedo decir a Dios, Señor, todos los días, Señor, hazme un mejor padre, un mejor padre, un mejor padre, pero yo no estoy dispuesto a hacer ningún sacrificio, de dejar, digamos, un poco de tiempo, así esté cansado, y dedicarlo a mis hijos. Entonces, el solo orar sin hacer nada a cambio, en realidad Dios no te va a poder obligar a ser bueno. No, claro ¿correcto? que no, claro que no. En el versículo para memorizar dice, por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo, que actúa poderosamente en mí. O sea, yo tengo que luchar. Y ese luchar no es un luchar yo solo, sino que luchando con Cristo. Ahora, cuando yo lucho con Cristo, yo tengo que comprometerme con Cristo. Yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Lo que tú estabas diciendo, el ejemplo del padre. Para yo poder ser un buen padre, yo tengo que hacer cosas que ayuden a mis hijos en su crecimiento. O sea, yo tengo que dejar cosas que ayuden a mis hijos. Exacto. O sea, y es lo mismo que Dios quiere con nosotros, ¿no? Dios es nuestro Padre y Él quiere lo mejor para nosotros. Por lo tanto, como buen padre, yo tengo que dejar cosas que me impiden tal vez ser un buen padre para mis hijos. Correcto. Ahora viene el esfuerzo. Vamos a ver nuevamente en nuestras pantallas lo que dice el libro de Lucas. Y si lo tenemos en pantalla también dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Y ahí está poniendo algo importante, le dice esforzarse. O sea, también hay una parte que depende de nosotros. O sea, no es solo le dejo todo a Dios y me cruzo de brazos. Dice, para entrar por esa puerta, dice, por esa puerta angosta, dice que muchos intentarán entrar, pero no podrán. Entonces, aquí ya tenemos un poco de lo que es ya nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros por eso? Y ahora, vamos a ir rápidamente a otro texto también que lo vamos a tener en pantalla, que es precisamente Mateo 5:29. ¿Qué es lo que dice este texto? La pantalla nos va a mostrar en este instante, pero este texto nos da a entender algo muy importante. ¿Y qué es lo que dice? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Acá nos está diciendo algo. O sea, hay cosas que tenemos que dejar. Exacto. O sea, no es que me cruzo de brazos otra vez y le digo a Dios, Señor, que dice, cámbiame, transfórmame. No, pero hay cosas que tienes que dejar. No sé cuál será, para los amigos que nos están escuchando, no sé cuál será eso que tengamos que dejar. Y acá no estamos hablando algo de que una persona tenga que mutilarse o perder un miembro. No, está hablando de la seriedad con la que hay ciertas cosas que debemos abandonar. Exacto, nos está hablando de cambios radicales. Cambios radicales. Si yo tengo que hacer un cambio, lo tengo que hacer. O sea, no tengo que esperar más tiempo. O sea, si algo me es tropiezo para mí, tengo que dejarlo, porque es la única manera como el Espíritu Santo puede hacer un cambio en nuestro carácter. Exacto. Es haciendo ese cambio, es únicamente. Él está dispuesto a hacerlo, pero si yo no doy ese paso,
de hacer ese cambio, el Espíritu Santo no va a poder hacer nada en nuestra vida. Porque hay algo que el Espíritu Santo tiene, es que Él no nos obliga a hacer ningún cambio en nuestra vida. Tiene que salir de nosotros esa decisión, de hacer ese cambio y decir no más. Dice, si tu brazo derecho te es tropiezo, arráncatelo. Y eso significa que si yo tengo un mal hábito, si yo tengo algo que me impide, tengo que cortarlo. Exacto. Y ahí yo creo que viene también algo importante. Nosotros vamos a decirlo así, es 99%, vamos a decirlo así, Dios, y ese 1% que falta nosotros tenemos. Y eso depende de nuestra voluntad. Nosotros tenemos que aferrarnos a Dios, nosotros tenemos que acercarnos a Dios, tenemos que depender de Dios, pero aún así nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena en Así todo es, sí. eso. Así es. La salvación es completamente de Dios, pero si tú quieres un cambio en tu vida, va a depender completamente también de nosotros. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? ¿Qué estás dispuesto a dejar? ¿Hay algo que tengas que dejar? ¿Hay algo que tengas que abandonar? ¿Hay algo que tengas que cortar en tu vida? ¿Algún mal hábito? ¿Estamos dispuestos a dejarlos? Cuando tenemos la opción de dejarlo, ¿estamos dispuestos a dejarlos? Tal vez algunas malas amistades. No estamos hablando, este texto que hemos leído hace un momento en Mateo, no habla solo de, cuando dice, es mi pecado, es mi brazo, es mi hoja. No, te está diciendo inclusive tus amistades, un hábito. Entonces la pregunta sería, ¿qué estamos dispuestos a sacrificar? ¿Qué quieres dejar? Entonces, pues, le estamos pidiendo a Dios un cambio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a dejar para permitir que Dios haga ese cambio? Amén, ¿Correcto? así es. Dios está dispuesto, el Espíritu Santo está dispuesto, pero si yo no hago ese cambio, nada va a pasar en nuestra vida. Como tú estabas diciendo, puedo pasar de rodillas pidiéndole a Dios, pidiéndole y pidiéndole por las mismas cosas, pero si en mí no hay ese cambio, no va a pasar nada. Correcto. Entonces, los esperamos la próxima semana. Vamos a poder seguir aprendiendo un poco más de todas estas pruebas, de las decisiones que debemos tomar, y no sin antes recordar que podamos compartir en las redes, podamos compartir un saludo para cada una de las personas que están conectadas, para Maridia, para Libni, para Yomi, okay, cada uno de ellos un saludo, y los esperamos la siguiente semana para poder seguir conversando con Dios.